Ok, buenas tardes. Seguimos con las leyes de Shabbat. Como estamos a punto de completar esta serie de las halajot de las leyes, las labores prohibidas, decidí dejar lo más difícil para lo último. Ciertas labores que vamos a ver a Hashem, primero a Dios, hablar sobre ellas las semanas que entran. Hoy decidí hablar sobre un tema, no tanto una labor, sino un tema que surge muy a menudo. Y aunque ya comentamos un poco sobre ese tema, hoy vamos a enfocarnos un poco más a fondo. El tema es ¿cuándo se le permite a un judío pedirle a un no judío, a un gentil, que realice una labor prohibida? Es un tema un poco complicado. Siempre es bueno consultar con un rabino antes de decidir si está bien o no. En particular, si estamos hablando de negocios. Para empezar, el precepto de Shabbat pertenece únicamente a los judíos, eso ya lo saben. El no judío sí puede realizar labores en Shabbat. Entonces, sería una laguna, una escapatoria, poder pedirle al no judío que realice todo. Pero ya no sería un día de descanso, un día de reposo. Pero según los rabinos, los sabios, está prohibido pedirle a un no judío, a un gentil, que le haga labores en este día. Entonces, lo que estamos viendo es de que es una ley rabínica, esta prohibición de pedirle a un gentil que nos haga el favor, que nos ayude a realizar una labor prohibida. Los rabinos también respaldaron esa prohibición de pedirle a un no judío, esta regla, infiriéndola, la regla, del versículo que dice, ninguna labor será hecha. No dice, ninguna labor harás, sino, ninguna labor será hecha. No importa si alguien te lo haga, si tú lo hagas, o que sea automático. Dependiendo de la labor, porque ya comentamos sobre las cosas automáticas, los relojes, etc. Pero en general no será hecha. De ahí inferimos que no se le permite pedirle a un no judío en general que nos haga una labor prohibida. Porque de ese versículo se entiende que ninguna labor sea realizada para un judío en sábado o días festivos. Entonces está basado en ese versículo, se respalda en este versículo, no es cualquier ley rabínica. El chiste es de que descansemos. Entonces, para alcanzar esa meta, para que sea un día de verdad sagrado, nos abstenemos de ciertas cosas. Y aunque técnicamente se puede pedirle a un no judío que haga ciertas cosas, está prohibido por ley rabínica. Además, los sabios también prohibieron disfrutar o beneficiarse en Shabbat de la labor que el gentil haya realizado para un judío. Si se lo hizo para un judío, está prohibido disfrutar o beneficiarse de esa labor. Digamos que no sabía, no importa, y se lo hizo. Señor, disculpe, pero no puede disfrutar o beneficiar de esa labor. Vamos a ver ejemplos de eso. Si es una labor que también toma tiempo, digamos que el no judío le calentó algo en Shabbat, prohibido, ¿no? Encender la lumbre, calentar. Y el guisado tarda en cocinarse o en calentarse media hora. Entonces no se puede disfrutar de lo que calentó en Shabbat. Y después de Shabbat se tiene que esperar media hora. Al concluir Shabbat, tiene que esperarse el tiempo que demandó esa labor, o sea, la ejecución de esta labor. Si es media hora, si es una hora, para que no aproveche, para que no tenga algún beneficio de lo que se le hizo en Shabbat. ¿Y por qué? Porque esa multa, para que no lo vuelva a hacer. Porque es capaz de decir, pues sin querer, no supe. Como es posible que se vuelva a repetir eso, de que otra vez le vaya a pedir a un vecino, a una persona ahí en la calle, aprovechándose del hecho de que no es judío,
se te va a multar también. No vas a tener alguna visita, vas a esperar igual media hora o una hora, lo que sea, que se tarda en realizar esa labor. Pero digamos que el gentil realiza una labor para sí mismo o para otro gentil también. Entonces puede cualquier judío disfrutar de la misma. Les voy a dar un ejemplo. Llega el gentil y enciende la luz. Quiere leer un libro. Él quiere leer un libro. Entonces el judío también puede sentarse ahí en ese cuarto y disfrutar de la luz. El judío no le pidió de que le encienda la luz. Eso no se permite. El gentil lo hizo. Aunque sea un ayudante, aunque sea una persona que conoce, no importa, pero él, el gentil lo hizo para leer libro, para él un libro, para hacer algo, pero no para el beneficio del judío, sino lo hizo para sí mismo. En este caso sí se puede disfrutar de lo que se hizo en Shabbat. Es una labor que se hizo en Shabbat, sí, pero él lo hizo, el gentil lo hizo para sí mismo. Ahí sí se puede, sí se permite. Vamos a decir, y eso sí sucede bastante, que sin querer el no judío no se dio cuenta y apagó la luz. Llegó, apagó la luz. Vino a limpiar la casa, vino a hacer algo, o se apagó sola. Se apagó la luz por un apagón. Entonces está prohibido pedirle al no judío que encienda la luz. Igual, se apagó, lo apagó, se apagó solo, no importa. Está prohibido pedirle al no judío que lo vuelva a encender, a menos que el gentil la encienda por propia iniciativa. Entonces, él quiere usar la luz, está bien. ¿Quieres prender la luz? Está bien. Uno no tiene que decirle, no prendas la luz. A él sí se le permite, mientras que no lo haga para mí, mientras que yo no se lo pida. Sí, si él quiere, sí. Digamos que ya estaba encendido la luz. O sea, no hay mucha luz, pero algo de luz sí hay. Y el gentil le encendió una más que ayuda algo, o sea, para el judío, le va a ayudar. Se permite disfrutar de esa luz porque ya hay una luz, nada más que ahora va a ser mejor, va a haber más luz. No se les puede pedir el favor de que prendan la luz, pero sí, ya hubo luz. Entonces, estamos todos sentados en el comedor y enciende otra luz, una luz más, también se permite disfrutar de la luz. Ahora, también sucede de vez en cuando que un niño encendió la luz sin querer, ahí tocó la pared. A veces hasta el mismo adulto se le olvida que es Shabbat y encendió la luz en la recámara. Todos entienden lo que es recámara porque eso lo usamos en México, el dormitorio, la habitación, el cuarto donde se duerme. ¿Y ahora qué hacemos? Queremos ir a dormir, está encendida la luz. Entonces, si el gentil lo apaga solo, no se le puede decir nada en este caso, pero si él lo apaga solo, podemos dormir en este cuarto porque no es un beneficio directo, no es algo concreto. Apagó la luz y ¿qué? No estoy beneficiando tanto, no es un beneficio directo y se permite dormir en el cuarto. Aunque él sabe, el gentil sabe que eso le va a ayudar, no le pedimos y él lo hizo y eso es para nuestro beneficio. Igual no es un beneficio directo, no se disfruta de algo concreto en este caso, pero no se le puede decir que lo apague. Sí hay casos que se permite insinuar. Si es una persona que no puede dormir para nada, le cuesta dormir, no hay otro cuarto, se le puede insinuar, pero les advierto, no piensen que siempre se puede insinuar. Insinuar es algo muy limitado. Hay ciertos casos que se le puede decir, me cuesta dormir con luz, es muy difícil. Y él entiende solo, está bien. Pero no piensen que siempre se puede insinuar. No, hay ciertos casos que sí. En este caso, que la luz se quedó prendida o sin querer alguien lo dejó encendido, se le puede insinuar si es que es muy difícil dormirse. Otro caso que también se permite, ya habíamos comentado sobre el papel higiénico,
que si no hay otra opción uno lo puede desgarrar mientras que no sea por los orificios. El papel higiénico es algo bastante importante y desgarrar sin volver a coser la vestimenta, digamos, no es una labor prohibida por la Torá, no se debe desgarrar, pero digamos que se trata de papel higiénico, un caso de esos. Entonces, mediante un relato se le puede decir al no judío: no tengo papel higiénico. ¿Cómo que no, señor? Ahí está. Pero si es que él es inteligente o sabe o ya tiene conocimiento de que sí, los judíos no pueden desgarrar. Entonces, mediante un relato sí, y él solo entendió, sí se puede. ¿Y por qué? No tanto por la higiene, sino también por el hecho de que igual el judío puede usar el papel. O sea, sería un poco incómodo, inconveniente usar el papel sin cortarlo, pero a veces sí, es lo que se puede hacer, usarlo sin cortarlo y ahí dejarlo tirado. Entonces, por medio de un relato, si se le dicen: no tengo papel higiénico, y él entiende que le tiene que preparar un poco de papel higiénico, sí se permite usarlo, se puede beneficiar de lo que se le cortó. ¿Por qué? Porque igual puede usar el papel. Entonces, el hecho de que me lo cortó no es tanto beneficio. Hay casos que se consideran de necesidades importantes. Un caso de, por ejemplo, que debemos cumplir con una mitzvah, con un precepto. Entonces, en ciertos casos de necesidades importantes para cumplir un precepto, los sabios sí permitieron, en ciertos casos, pedirle a un gentil de modo explícito, sin insinuar, cuando se trata de una labor prohibida rabínicamente. Entonces, lo que tenemos en este caso son dos cosas, dos detalles rabínicos. La ley rabínica de no pedirle al gentil que haga la labor es por ley rabínica. Y lo que se va a hacer, lo que se va a realizar, está prohibido por ley rabínica. Entonces, son dos detalles rabínicos. ¿Me entendieron? Es muy importante eso. Entonces, el hecho de que son dos leyes rabínicas es un poco más flexible. Entonces, necesidades importantes para cumplir con un precepto, y a veces también letzorech rabim. ¿Qué quiere decir letzorech rabim? Por necesidad del público. No es una sola persona, ni una sola familia, sino toda la sinagoga. Les voy a dar un ejemplo más adelante. Entonces, pensé yo en tres, que me acuerdo: tzorech gadol, tzorech mitzvah, tzorech rabim. Tzorech quiere decir necesidad. Tzorech gadol, necesidades importantes. Tzorech mitzvah, necesidad para poder cumplir con un precepto. Queremos leer la Torah, no hay luz en la sinagoga. ¿Cuál era la primera, Rabí? ¿Tzorech gadol? Tzorech gadol, necesidades importantes o grande. ¿Tzorech mitzvah? Sí, sí. Tzorech mitzvah, necesidad para cumplir con un precepto, que no hay otra forma de cumplirle, es un precepto. Y tzorech rabim, necesidad del público, de mucha gente que tiene necesidad. No es una sola persona ni una familia, sino una comunidad, una sinagoga. Entonces, son casos que digamos que son excepciones, que aunque en general se prohíbe pedirle al no judío que nos haga una labor prohibida en Shabbat, hay ciertos casos que sí son excepciones. Y les di tres. Entonces vamos a hablar sobre un ejemplo que sí puede pasar de vez en cuando, que se le permite a un no judío que realice una labor por necesidad importante. ¿Cuál sería una necesidad importante? Una pérdida económica. No una pequeña pérdida, sino una pérdida económica bastante grande. O sea, ya casi en bancarrota. No tanto. No tanto. Vamos a ver la diferencia entre algo que es muy serio y algo un poco serio, pero es una pérdida económica. Entonces, pérdida económica sí se considera una necesidad importante. Otro ejemplo que ya habíamos hablado sobre él, que es bastante conocido en el área de las leyes, que estamos ahorita hablando sobre ellas, las leyes de cuándo sí y cuándo no se permite pedirle a un no judío.
lo más común o lo más conocido, digamos, es si hay algún malestar, un sufrimiento, enfermedad, ¿entienden, no? Un problema con algún enfermo. Entonces, casos de enfermedad, casos de sufrimiento, también se permite. Pero va a depender de qué tanto está sufriendo uno, del malestar, de qué estamos hablando. La diferencia va a ser si se le va a permitir al no judío realizar una labor prohibida por ley de la Torá o por ley rabínica. Porque acabamos de decir que si es un no judío que está realizando una labor que está prohibida por ley rabínica, entonces son dos leyes rabínicas, entonces es un poco más flexible. Claro que hay que evaluar la situación, siempre consultar con un rabino que tiene conocimiento de esas leyes, para no decidir siempre solo. Se permite, no se permite, no sé qué hacer. Mejor consultar si se puede con alguien que tiene conocimiento de las leyes. Entonces, si se trata de enfermedades, malestar, pérdida económica, cosas de ese tipo, se consideran bajo la categoría de necesidad importante. Entonces, si es un caso de doble prohibición rabínica, sí se permite. ¿Y cuándo se le permitiría realizar una labor prohibida por la Torá? Si se trata de una pérdida cuantiosa, una pérdida grande. ¿Y por qué? ¿Por qué se le va a permitir realizar una labor prohibida por la Torá? Porque los hajamim temían que si no le dejamos, si no se lo permitimos, lo va a hacer solo. Estamos tratando de una pérdida económica. Entonces, para que él no vaya a transgredir una labor prohibida de la Torá, le dieron chance, si es una pérdida cuantiosa, una pérdida grande. Les voy a dar un ejemplo también sobre una pérdida que no es tan grande. Hagan de cuenta que se dispersó por la calle, o no sé por dónde sea, por el patio, o en la casa, se dispersó dinero. Sin querer se abrió el cajón, se cayó el niño. ¿Y qué tiene de malo? El dinero es muktzeh. ¿Se acuerdan de la categoría de muktzeh? Cosas que no podemos cargar, mover, no tienen uso en Shabbat. Entonces lo apartamos de la mente. Diferentes clases de muktzeh, destornillador, martillo, tijeras, cosas. Dependiendo del utensilio, dependiendo del muktzeh, hay cosas que a veces se nos permiten moverlas, aunque sea de categoría muktzeh, hay veces que no. Entonces el dinero no es una de ellas que se puede simplemente manipular, manosear. Pero se cayó el dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué tiene malo que se cae? Que se queda ahí hasta después de Shabbat. No. Tememos de que se pierda o que sea robado, depende de dónde esté el dinero. Entonces, aunque es muktzeh, que es algo prohibido por ley rabínica, como puede ser una pérdida económica, se permite que el no judío cargue muktzeh. ¿Me haces el favor de recogerlo? Mételo a la casa, guárdamelo. Sí, ese es un caso de que se permite pedirle a un no judío. Dos rabínicos, o sea, dos leyes rabínicas, ¿no? Pedirle al no judío, y el muktzeh también es algo prohibido por ley rabínica. Entonces, es una necesidad importante. Y si no son dólares y son pesos, dependiendo, o sea, cuánto dinero sea. Nada más les doy un ejemplo, que puede ser que sea importante y puede ser que no. Sean sinceros conmigo. Si ven un dime en la calle, ¿lo van a levantar o no? Sí, un dime. Se van a molestar a levantar un dime. Pero un diamante es... Sí, no es un diamante, es un dime, 10 centavos. Pensó que dije diamond. No es diamond. Dime, 10 centavos, una moneda de 10 centavos. No. No, entre semana, no en Shabbat. Sí. Entre semana, un dime. Entonces, parece que entonces es algo importante, ¿no? El dime. Pero en Shabbat, si se cae una moneda, no debe tener esa importancia. Hay los que piensan que al levantarlo les va a dar más suerte. Cada es la del quarter.
Entonces por eso nada más les dije ese ejemplo, porque si es una cantidad que tienen miedo que se lo vayan a robar, se dispersaron muchos billetes, sí se le puede pedir a uno judío, nada más tengan cuidado que le tienen confianza, que no se los vaya a llevar. Ah, ¿sí los puedo recoger? No, ay, me los recoges y me los das, pero no, yo no los puedo tocar, ¿me entiendes? Pero un ejemplo también que puede pasar de vez en cuando, tiene uno bolsas de cemento en el patio, va a hacer alguna construcción, va a remodelar, y de repente le dijeron que el pronóstico es que va a haber lluvia, y hay Shabbat, es muktzeh, bolsas de cemento, no se usan en Shabbat, son muktzeh. Por favor, señor, me hace el favor de meter las bolsas a la casa, no las quiero dejar en el patio, va a llover, se permite. Entonces, otro ejemplo de cosas, necesidades importantes o potencial también de una pérdida económica, si se van a mojar las bolsas, ¿no? Ya no la va a poder usar. Sí. Siempre cuídense de revisar el pronóstico. Sí, es buena idea. Hay cosas que a veces se nos olvida y luego en Shabbat no se puede mover, no la podemos cargar. En general, realizar una labor en beneficio de una persona enferma sí se puede, sí se permite. Si está en peligro de vida, hasta un judío puede realizar cualquier labor para preservar la vida, sí, hasta el mismo judío. Pero si es una enfermedad, por lo regular le pedimos al no judío, hazme el favor de comprarme esta medicina si es que le falta la medicina, o de calentar algo, lo que sea. Y estamos hablando de labores a veces que son prohibidas por la Torah. Si es una labor prohibida rabínicamente, es más flexible, aunque no sea muy enfermo, se permite. Pero si es algo más serio, más grave, se le puede pedir que realice una labor prohibida por la Torah, como habíamos dicho antes, dependiendo del caso, de qué tan importante sea, si es muy necesario o no. Si estamos hablando de un niño muy pequeño, entonces eso se considera necesidad, muy necesitado de algo específico que se le haga. Como es niño pequeño, sí se permite. Se le considera a ese niño pequeño como un enfermo. Entonces, si hay alguna necesidad, aunque no sea por la enfermedad, se considera como un enfermo, es un niño pequeño. Entonces, también se le puede pedir a un no judío que realice una labor. Un caso que es bastante común, y era más común todavía en Europa, donde hace mucho frío. Y anteriormente, para calentar la casa se usaba la leña. Y a veces, para el otro día ya se apagó. Ya no hubo con qué calentar la casa. Entonces, solían pedirle a un no judío que les ayude a calentar la casa. Y ese no judío era muy conocido ahí por donde vivían los judíos, y se le llamaba Goy Shel Shabbat. Goy, el Goy de Shabbat, el que nos ayuda. Hay unos que no lo interpretan correctamente, piensan que el Goy de Shabbat puede hacer todo. No, no es correcto, no puede hacer todo. En los casos que se le permite, que ya habíamos analizado algunos de ellos, sí, está disponible. Esta persona se encuentra en tal y tal dirección, en tal y tal casa, para no tener que buscar en la calle un Goy de Shabbat, para hacer las cosas que se nos permite hacer por medio de ese Goy. Si no hay otra opción, a nosotros no se nos permite hacer ciertas cosas, pero al Goy sí, ciertas cosas. Entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde va a haber un Goy que esté dispuesto? Hagan de cuenta que ya son las 11 de la noche, el viernes en la noche. ¿Quién anda por la calle a esas horas? Y hoy en día hasta nos da miedo abrir la puerta. ¿Quién sabe quién es este señor? Y a veces hasta se equivocan, le piden un favor a una persona en la calle y sucede de que es judío. Sí. O sea, no trae gorra, no se sabe, pero luego empieza a hablar, empieza a platicar con nosotros. ¿Sabes que yo también soy judío? Gracias, pero no nos puedes ayudar. Si se acuerdan, hablamos sobre el refrigerador, sobre cosas que a veces es una gran necesidad de sacar la comida del refrigerador, pero se le olvidó el foco encendido en el refrigerador.
Hay que hacer una lista siempre antes de Shabbat para que no se nos olvide esas cosas. Luego son problemas para buscar el no judío que nos ayude. Entonces el Goy de Shabbat ayudaba antiguamente a las comunidades en ciertos casos. Entonces cuando hace mucho frío es uno de los ejemplos de que todos están de acuerdo, que la gente que se encuentra en la casa hace mucho frío se consideran enfermos. No están enfermos, pero como hace mucho frío, todos nos consideramos enfermos o capaces de enfermarnos, de esfriarnos. Entonces, para evitar eso, así dice la halajá, que en ese caso de frío, sí se le permite al goy calentar la casa. O sea, que encienda, en nuestro caso, en el siglo XX-XXI, que encienda la calefacción. No tiene que traer leña y no sí, no hace falta hacer eso, sino con un botón o con el termostato puede ajustar la temperatura para que se caliente la casa. Si el frío es intenso o si hay niños. O sea, cuando estamos hablando sobre calefacción, estamos hablando de un frío intenso, no un poco frío, un frío intenso, porque eso ya es un poco peligroso. O si hay niños, aunque no sea un frío intenso. Si nada más hace un poco de frío, no se le pide al no judío que prenda la calefacción. Un poco de frío no es suficiente, tiene que ser una necesidad grande. Entonces tiene que ser un frío intenso. O si hay niños, aunque no sea un frío intenso, también se le permite pedir al no judío que prenda la calefacción. ¿Qué hacemos con aire acondicionado? Es más peligroso, la gente sufre mucho más si hace frío que si hace calor. Entonces hay varias opiniones. ¿Cuándo se nos permite pedirle a un no judío que prenda el aire acondicionado? En caso de que es Sorech Rabim, que es necesidad del público, de mucha gente que se juntó en la sinagoga, por ejemplo, y hace muchísimo calor, no hay ventanas, hagan de cuenta que no hay ventanas, y dejar la puerta abierta va a haber ruido. No. Y hay lugares en el mundo que la verdad, que no nada más hace calor, muy húmedo también, muy húmedo. Y va a sufrir la gente. Si se está quedando ahí 2 horas en Shabbat, en la mañana, 2 horas o más, va a ser muy difícil. En este caso, como hay opiniones que dicen que la electricidad, en ciertos casos, se considera algo prohibido por ley rabínica, y pedirle al no judío es prohibido por ley rabínica, entonces 2 leyes rabínicos se permite el tzorech rabim, necesidad del público, de mucha gente. En la casa de uno no. Entonces la calefacción en la casa de uno hace frío, nos consideramos todos enfermos por el frío, ahí sí, pero aire acondicionado no. Sí se le puede decir que es demasiado frío, demasiado caliente, y puede ajustar, puede apagar si va a hacer mucho calor. Si ya está prendido, demasiado frío el aire acondicionado, sí, que lo ajuste, sí, es como la calefacción, hace mucho frío. O demasiado caliente también puede ajustarlo para que no sufran demasiado. Pero en la casa de uno no le llamamos al no judío que encienda el aire acondicionado. Todo lo que acabamos de explicar es más o menos sencillo, ¿no?, en comparación a los demás casos que a veces se complica el asunto y hay que consultar bien con uno que conoce bien la halajot. O sea, no se espera que cada uno conozca todos los casos, todos los detalles de todas las halajot, son muchas. Por eso es importante tener el libro, consultar con un rabino y no decidir solo. Entonces ahorita vamos a hablar sobre trabajadores, socios no judíos. Ahí se complica un poco. O sea, no es que sea tan complicado, pero hay que pensarlo bien, porque hay varias situaciones que se prohíben, no tanto por la labor, sino por algo que se llama Marit Ain. ¿Saben? ¿Se acuerdan lo que es Marit Ain? Hay unos que van a ver, lo van a mirar, lo que está haciendo el no judío, y van a pensar ciertas cosas. ¿Qué es lo que van a pensar? Que fuiste a contratar, fuiste a Home Depot a traer a alguien que te haga el trabajo en Shabbat. Entonces acuérdense que hay cosas que a veces se prohíben por Marit Ain. O sea, la labor, está permitido la labor,
¿Se acuerdan cuando hablamos sobre cocinar o recalentar la comida? Ya se cocinó. Entonces, ¿qué tiene de malo volver a calentarlo? Si es algo sólido. Nada más por Marit Ain. La gente va a pensar, no, está cocinando. Ellos no saben, no se fijaron si está cocinado. No saben. No preguntan. Por eso hay los malentendimientos. Entonces, son dos cosas. El Marit Ain es también algo que la gente puede aprender mal de lo que estamos haciendo en la halajá. Yo vi que el Señor, y es religioso, hizo tal y tal cosa. No te fijaste bien, no le preguntaste. Llega uno a comer en un restaurante no kasher. Ahí se está sentado comiendo su comida kasher, pero está en un restaurante no kasher con algún socio o un amigo, un señor no judío que ahí quiso reunirse en un restaurante no kasher. No es buena idea, porque la gente que pase por ahí, lo vi en McDonald's, a tal y tal señor. ¿Qué hace en McDonald's? ¿Qué es lo que debe uno hacer cuando ve eso? Es darle el beneficio de la duda. Tal vez fue al baño, por eso está en McDonald's. Tal vez fue a hablar por teléfono en aquel entonces que no teníamos el celular, queríamos hablar por teléfono. No debemos entrar y sentarnos a comer, porque eso va a dar esa apariencia de que tal vez estamos comiendo ya. Si nos sentamos en un lugar que no sirven carne, ni pizza, ni de eso, sino pura fruta, entonces es otra cosa. Se permite, pero igual, a veces mejor no, para no dar la impresión, no dar esa apariencia de que estamos comiendo no kasher, porque eso va a dar la idea de que ahí sí se puede. Esta instalación tiene ashgahá, tiene supervisión, aparentemente sirven algo kasher. Comida mexicana kasher, debe ser algo muy interesante. Sí, no. Y nada más fui y me senté ahí porque teníamos una cita. Entonces mejor vete a un restaurante kasher. Una vez me invitaron unos no judíos a comer, a celebrar algo. Fuimos al parque porque ellos entendieron que no voy a aceptar ir a un restaurante. Y ellos estaban acostumbrados a comer en un restaurante. Entonces ellos me hicieron el favor. Fuimos al parque, yo traje mi comida, ellos trajeron su comida y comimos. Así está bien. Una vez me invitaron y fueron a un restaurante kasher, simplemente para respetar. Pero uno de ellos no entendió. ¿Y qué tiene de malo si tú traes tu comida? No vas a comer algo no kasher, no te preocupes. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que no se me permite. Le voy a explicar Marit Ain, que voy a dar la apariencia. Entonces le dije, fíjate que no tolero el olor del jamón. O sea, el olor de la comida no kasher no lo puedo tolerar, no me siento muy bien. Y la verdad es así, porque imagínense que sí huele, que voy a tener que sentarme ahí cerca del olor del jamón o de cualquier otra comida que no sea kasher. Entonces me entendieron y respetan eso. Entonces hay que recordar siempre esta regla, que lo que a nosotros los judíos se nos prohíbe, no se le puede pedir a un gentil que lo haga, en general. Por lo tanto, se prohíbe emplear, contratar un gentil que trabaje en el campo, la fábrica o la tienda. ¿Sabes que yo no voy a estar? Tú, quédate ahí, en la fábrica, o en la tienda, o en el campo. Si se va a cosechar o ordeñar las vacas, no importa lo que sea, tú hazlo. No se permite hacerlo. Se prohíbe emplear a un gentil que haga el trabajo en vez de que yo lo haga. Pero sí se permite contratar. Escuchen bien la diferencia. Se permite contratar un empleado que le ayude a servir comida o lavar los cubiertos en la casa. ¿Por qué? Ya que estas actividades están permitidas que lo haga un judío también. Lavar los trastes, lavar los cubiertos, servir la comida, no es una labor prohibida. Entonces, como son cosas permitidas para que lo haga un judío, o sea, que los realiza un judío, entonces le podemos pedir a un no judío y pagarle.
para que lo haga también. No contratarlo en Shabbat, sino el viernes, antes de Shabbat. Pedirle que venga y claro que le vamos a pagar. Hay un caso, sin embargo, que hay que tener mucho cuidado, es de no dejar a trabajadores que hagan algún trabajo notorio en el público, como la construcción de una casa. Y eso a veces no se dan cuenta los que están muy animados de hacer una remodelación o de construir una casa y quieren aprovechar cualquier día para completar el trabajo rápido. Es una obra grande, entonces van a tardar tal vez un año. Entonces no se permite trabajar el Shabbat. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No, es que ellos vengan solos a trabajar. Y a veces hasta insisten los mismos trabajadores de que no, quiero llegar a pintar la casa el sábado. Y no puedes pasar el domingo. No, el domingo no se nos permite trabajar. Es cuando nos emborrachamos. Pues, y hay los que son más sinceros, no es cuando voy a la iglesia. Bueno, pues yo voy a la iglesia el sábado, no a la iglesia, a la sinagoga, pero igual vamos a orar. Entonces no, y ellos quieren trabajar el sábado, no se les puede permitir, aunque ellos quieran venir, pasar solos a hacer trabajo. No, ¿por qué? Porque se trata de un trabajo notorio, un trabajo en público. Es una casa, la gente lo va a ver. ¿Qué hace aquí? ¿Qué está haciendo? Ah, fuiste a contratarlo, fuiste a un tipo, lo buscaste, le dijiste que venga en Shabbat. Y la gente no sabe los detalles. No, fíjate, es un contrato, lo contraté, me va a pintar toda la casa. Y él lo va a hacer cuando quiera. A mí no me interesa. Y ese detalle es muy importante, que él lo quiere hacer cuando él quiera hacerlo. Porque si se trata de un taller, un mecánico, un sastre, tintorería, también son contratados para hacer una tarea. Hazlo cuando quieras. No le digo al sastre, házmelo en sábado. No me importa cuando lo hagas, cuando tengas tiempo. Te vas a tardar una semana, cuando quieras trabajar. Y si él quiere trabajar en su casa, en su tienda, sobre confeccionar el traje, o lo que sea que está haciendo, o la tintorería, le doy tiempo para lavar la ropa, y él quiere hacerlo el sábado, está abierto el negocio, puede. Llego el mecánico a su taller, tengo que hacer un arreglo, hazlo cuando quieras, no me importa. Ahí lo contratamos, él lo está haciendo por su propia cuenta, cuando él quiere, está bien. En el caso de una casa, los rabinos también decretaron de que si uno construyó su casa o alguna parte de la casa en Shabbat, que ya no se le permite habitar en esa casa, nunca. La puede vender. En caso de necesidad, que no hay otra casa, no tiene dónde ir, sí se le permite, pero uno tiene que tener mucho cuidado con eso, de no dejarle a ningún empleado llegar aunque él quiera. Estamos hablando de una casa, de algo notorio, algo que todos saben. El trabajo de una casa, de la construcción de la casa, sea que esté pintando, que esté arreglando, instalando, no importa. Si es una casa que todos pueden ver, es algo notorio, algo en público, todos saben que es de un judío, no se puede. Y aunque él llegue, se le tiene que decir, por favor vete, regresa el domingo o el lunes, pero no el Shabbat. Hay que advertirles, hay que decirles de antes. Y si es un contratista, un señor que se encarga, hay que decirle, señor, me disculpe, pero aunque tengo un contrato, y claro que tú tienes ganas de completarlo lo más rápido posible, así son todos casi, para poder empezar otro trabajo, el Shabbat no se permite trabajar aquí. Y van a ver que a pesar de todo lo que se les dice, a escondidas van a llegar. Sí, van a abrir la puerta, se van a meter y de repente están pintando las cosas. ¿No te dije? No, pensé que está bien, que no molesta, no hace ruido, dicen. No entienden que está prohibido hacer cualquier trabajo, cualquier arreglo en una casa de uno, sea remodelación, sea construcción, si es la casa. Si se sabe que es de un judío. Ahora, si la casa está en el rancho Cucamonga, un ejemplo, donde no hay muchos judíos, tal vez sí hay, pero no muchos. Y yo vivo acá, una casa ahí, una construcción, y nadie sabe que es mi casa. Ahí está. Y el señor, el contratista, el obrero,
trabajador, si quiere trabajar, puede llegar a trabajar, mientras que yo no le diga, házmelo en Shabbat. Tienes que completarlo el lunes en la mañana. Igual si llego a la tintorería o al mecánico, ¿sabes qué? El viernes, por favor, hazme este arreglo, lo quiero el sábado en la noche. No le estamos dando otra opción. ¿Cuándo lo va a hacer? Seguro que lo va a hacer Shabbat. Pero si le damos 3, 4 días y él quiere a fuerzas, quiere trabajar en Shabbat, para él no es un día de descanso, no lo tenemos que decir, no me lo hagas en Shabbat. Él trabajó por su propia cuenta. Entonces, si uno tiene un contratista o si contrató trabajadores, tiene que advertirles, tiene que avisarles de antemano de que no vayan a pasar a trabajar, a hacer cualquier trabajo en la casa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede en el siguiente caso? Se va a recibir una paga fija por la renta de una fábrica o tienda. O sea, es nuestra fábrica, nuestra tienda, nuestro negocio, y vamos a recibir una paga fija por la renta. Y claro que el señor que la está rentando va a trabajar en Shabbat. ¿Se permite o no? ¿No? Sí, porque ya la propiedad no es de él, sino que de quien la está rentando. A condición de que no sea solo para Shabbat, que no sea solo por el día de sábado, sino que de modo que se arrendó o se alquiló por semana, por el mes o por el año, entonces la renta, el ingreso del sábado está incluido. Ahí sí se puede. Pero si nada más es por Shabbat, te lo voy a dar para Shabbat, no se permite. Ahora, no se permite alquilar una tienda o una fábrica a un no judío si todos saben que la propiedad pertenece a un judío y al verla activa en Shabbat ese negocio. O sea, no todos viven por el centro, por donde hay negocios, pero a veces sí. En ciertas ciudades las casas están ahí donde están los negocios, en Argentina y en otras partes también. Entonces uno puede pasar y ver que ese negocio está trabajando, está activo. Y todos saben que pertenece a tal y tal señor que es judío. Entonces, si se sabe, está prohibido en Shabbat, porque pueden sospechar que contrató obreros para que ellos sigan manejando el negocio, ¿sí? ¿Qué tiene de malo eso? Volvemos a repetir. Sí, Maritain tiene la apariencia que lleva al error. Así se traduce en español. Puede llevar al error. ¿Cuál es el error? Ellos van a pensar que está permitido o que ellos vayan a pensar mal del Señor. Está realizando una labor prohibida. ¿Cómo puede ser? No entienden. Entonces, por Maritain se prohíben varias cosas. Ahora, vamos a decir que se publicita que esta tienda está arrendada por un gentil, por un no judío. Si se permite y tal. La gente sabe que esa clase de negocio, por lo regular, en Shabbat no está trabajando. El hecho de que sí está trabajando es porque lo alquiló un no judío. Entonces, si ya la gente sabe de eso, que no es costumbre, digamos, de que ciertos negocios funcionen en Shabbat, están viendo que está activo, sí está trabajando, pero se sabe que no puede ser un judío. El judío no se mete en esos negocios, no trabaja ese tipo de negocio, no los hace en Shabbat, y es costumbre de alquilar ciertos negocios. O sea, la gente ya está acostumbrada de que ciertas cosas sí los hacen los no judíos en Shabbat, entonces no van a sospechar. Si es un caso que no vayan a sospechar por la costumbre que todo el mundo sabe que debe ser un no judío, entonces sí se permite. Les voy a dar un ejemplo de que es bastante común aquí en Los Ángeles, pero tal vez en otras ciudades también, que puede ser problemático, pero no tanto, porque nos ayuda la costumbre. El jardinero. El jardinero pues viene cuando le conviene. Debemos, cuando empezamos a contratarlo, pedirle, decirle, por favor no vengas el sábado. Eso sí, ya desde un principio se le puede aclarar que los sábados descansamos, no queremos el ruido, ni a los vecinos les interesa ese ruido,
Y también se prohíbe porque estás trabajando en mi casa. Entonces, por favor, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier otro día, pero no el sábado. Eso es fácil de establecer cuando empezamos con un jardinero nuevo. Pero ¿qué pasa con los días festivos? A veces sale el domingo, el lunes, el martes, cualquier otro día de la semana. Si es fácil de decirle, por favor, ¿sabes qué? ¿Puedes pasar otro día? Pues claro que sí. Pero vamos a decir que no es fácil. Acabo de ver un ejemplo muy interesante que sucede en donde hay mucha nieve. ¿Conocen la ley? Que cuando hay mucha nieve sobre la banqueta, el dueño tiene que limpiar la banqueta. Porque a veces, ¿qué pasa? Si uno camina allí y se resbala, y es responsabilidad del dueño. Por eso hay que cuidar de limpiar bien la banqueta. El pasto, el zacate no interesa, nadie va a pasar por ahí, pero la banqueta donde la gente pasa, camina ahí, sí puede ser peligroso. Y aunque no sea nieve, aunque ya se enfrió tanto la nieve que ya es peor, es hielo, es muy peligroso. Pero en Shabbat no podemos contratar a alguien que lo limpie. Entonces le pedimos que venga antes de Shabbat. Y él dice, fíjate que tengo muchos trabajos que hacer. Entonces el Shabbat es un poco problemático, pero digamos entre semana. Quiere pasar entre semana. No puede esperarse porque tiene bastante trabajo. Quiere pasar cuando él quiere. Shabbat es fijo, es un día a la semana que se sabe siempre. Es el séptimo día, es más fácil de programar. Pero a veces hay mucha nieve entre semana y es un día festivo. Y el Señor quiere pasar, el jardinero quiere pasar. Los martes, los miércoles, cuando siempre pasa, ya tiene otros trabajos, no puede llegar otro día. Entonces, como es costumbre, como la gente sabe que el jardinero ya está contratado, no fui a buscarlo a que me haga ese trabajo. Llega todos los días, todos los meses, todos los años, si es el mismo jardinero. La gente ya sabe de costumbre que el jardinero es el que escoge el día cuando más le conviene. O la compañía que viene a recoger la nieve. Es cuando pueden pasar. Yo no les dije cuándo. Entonces, como es ya algo reconocido, algo de costumbre, la gente no va a sospechar que yo lo contraté, que yo lo fui a buscar en Home Depot, a que me ayude en el Shabbat. Entonces, si la gente no va a sospechar, entonces yo no le dije. Yo tengo beneficio, claro, pero no le pedí que me lo haga. Entonces, como es contratista, no es un obrero que le estoy pagando un sueldo de fijo, es un contratista. Me haces todo ese trabajo, te voy a dar tanto al mes. Me vas a hacer el trabajo de mecánica, te voy a pagar cierta cantidad. Entonces ya es un contratista, no es un obrero. ¿Cuál es la diferencia? Porque un contratista no asalariado, o sea, que no recibe sueldo, se permite que él haga ciertas cosas. Son dos detalles importantes si uno quiere ver la diferencia entre el contratista y un obrero que recibe su sueldo. El contratista se compromete a realizar alguna tarea en un plazo determinado, 4 días, 1 semana, 2 semanas, depende si es un sastre, mecánico, etc., ¿no? Entonces él se comprometió a hacerlo en un plazo determinado. Y el segundo detalle, a cambio de una suma de dinero una suma de dinero acordada que los dos fijaron, te voy a pagar tal y tal cantidad, $200, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que vemos de eso? Que ya se estableció un contrato que el no judío lo va a hacer cuando pueda, cuando quiera, y ya se le aseguró una cierta cantidad de dinero, ya, él lo hace cuando quiere. Entonces, él es independiente, no es un obrero en este caso. La suma de dinero ya se fijó, el plazo más o menos se fijó, cuánto se va a tardar, ya. ¿Quieres trabajar en Shabbat? Está bien, no te estoy diciendo que me lo hagas en Shabbat. Mientras que tenga tiempo de completarlo otro día. Como les dije, si llega uno el viernes, me lo traes el sábado en la noche, no. Si no es capaz de terminarlo a tiempo, a menos de que trabaje en Shabbat, es como si estuviéramos diciéndole, házmelo en Shabbat. Es igual, aunque no le estoy diciendo explícitamente, es igual. Entonces, si le damos tiempo, está bien, puedo recoger el coche el martes, llega el viernes. Sí,
Si es algo que es capaz de hacerlo el domingo, el lunes, el martes, un poco el viernes también, está bien. Pero si no, no se le puede dar ese trabajo, porque le estamos diciendo que trabaje en Shabbat. Entonces, gente que trabaja por su propia cuenta, se consideran contratistas, lo están haciendo para sí mismos, ¿no? Sí me están haciendo el favor, claro, pero ellos ya se consideran independientes. Ellos lo hacen cuando les sea conveniente. Ellos eligen su tiempo, ¿no? ¿Ah? Ellos eligen su tiempo. Ellos eligen su tiempo. ¿Cómo? Autónomos, sí. Si es un trabajo visible, que es de un judío, como trabajos en la casa, que habíamos mencionado antes en la construcción, eso también tiene el problema de que puede inducir al error. No se permite. Entonces, trabajos que se hace en la casa, aunque no sea sobre la casa, si es algo visible, la gente no va a saber que por qué él está haciendo tal y tal trabajo, aunque no es sobre la casa, pero es algo visible. A veces el coche es visible, el mecánico, el taller está ahí cerca de la casa, cerca de la sinagoga. Ahí está el coche de tal y tal señor. Pero, ¿qué es lo que dijimos antes? Ya se sabe de costumbre que el mecánico lo hace cuando tiene tiempo. No le dijimos, no le pedimos, el sábado en la noche me lo entregas. Entonces sí se permiten. Queremos ahorrar o evitar Marit Ain. El hecho de que es contratista, autónomo, independiente, qué bueno, pero igual tenemos el problema de Marit Ain. Entonces es una casa, algo visible, algo que vayan a pensar que este negocio es del judío y por qué está trabajando. No se permite, a menos de que ya se publicitó o es de costumbre, la gente sabe que no. El judío no está trabajando en ese negocio el Shabbat, seguramente está alquilado, pero no alquilado nada más para los Shabbat, no, eso no, está alquilado, el no judío es el que está manejando el negocio. Ok, ahora llegamos al tema más complicado, diría yo, de todos los ejemplos. Socios, un mexicano con un guatemalteco. ¿Ah? Primeramente se tiene que llevar bien. Sí, les voy a decir, aunque no tiene nada que ver con las leyes de Shabbat, hay muchos problemas entre socios. Hasta si son hermanos también, desafortunadamente, pleitos. ¿Y por qué? Por el dinero. Siempre el dinero. Entonces le advierto que no siempre es buena idea tener socios de por sí. Claro que sí hay casos, excepciones, gente buena, y ayuda mucho tener socios porque uno solo no puede, pero puede haber problemas. El contrato tiene que ser muy claro, muy explícito, lo más que se pueda, y aún así, a pesar de todo, hay pleitos, demandas. Pero aquí tenemos otro problema, el hecho de que uno es judío y uno no es judío. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a cerrar la tienda el Shabbat. ¿Cómo? Es el mejor día. Les voy a contar un cuento, algo muy chistoso, pero interesante e importante también. Llegó una pareja iraní, no religiosa, a aconsejarse conmigo. ¿Qué les parece que alguien los embrujó? ¿Por qué? ¿Alguien los embrujó? Sí, vimos un gato negro ahí colgado en nuestro negocio. ¿Qué negocio? Un car wash en South El Monte. Entonces hay unos que sospechan el mal de ojo, brujería, todo tipo de cosas. Sí existe. ¿Y qué tiene de malo el gato ahí? No es que desde que vimos el gato no nos va bien en el negocio. No les va bien. Y sospecha que es por causa de la brujería. Sí, ahí está el gato negro. ¿Me pueden decir qué días están abiertos ustedes? Todos los días, Shabbat también. Sí, Rabbi, Shabbat es nuestro mejor día, es cuando más negocio tenemos. Hasta le puedo enseñar el efectivo, la cantidad de dinero va a haber mejor que cualquier otro día. ¿No sabe que está prohibido? No está prohibido trabajar en Shabbat. ¿Cómo puede dejar el negocio abierto en Shabbat? Como es gente que no tiene mucho conocimiento, no muy religiosos, nadie les enseñó tal vez, empiezan a sospechar que es la brujería o que es el mal de ojo, cualquier otra cosa, menos Shabbat. Shabbat es la fuente de la bendición, Señor.
vas a ver, aunque sí vas a tener buen negocio el Shabbat, posible que sí, es el mejor día de la semana, tal vez sí, pero no te das cuenta que en unas semanas más o unos meses más va a pasar algo, que vas a perder todo ese dinero, toda esa ganancia. A tu esposa le van a hacer un root canal, endodontia, ¿sí? Entonces le van a hacer 2 endodontias, no una. Y le van a cobrar un dineral para hacer ese trabajo. Y luego, en tu plomería, se va a reventar uno de los tubos debajo de la casa y vas a tener muchos gastos en la reparación de la tubería, de la plomería. O se te va a ir la transmisión del coche. Les di ejemplos de gastos grandes. El Señor no se da cuenta de que todas sus ganancias del sábado se le van a desaparecer con estos gastos. Pero así es, no conviene, no vale la pena. Aunque sí, ves el efectivo, ves esa cantidad de dinero, es el mejor día de la semana para hacer negocios, pero no te rinde nada porque la bendición es por Shabbat. Shabbat es la fuente de todas las bendiciones, es la que te va a dar la parnasá, el sustento. La gente no sabe eso. Desde que se los expliqué, ya no volvieron a pasar otra vez a aconsejarme conmigo. Ellos quisieron que les ayude con la brujería. A ver si me puede quitar la brujería. Nada más se enfocaron en eso, como si es culpa de que alguien les hizo eso, por maldad o por celos, quién sabe. Pero no es eso, es por falta de la bendición. Sí, pero es el mejor día, sí, pero vas a ver que toda esa ganancia va a desaparecer. Entonces, si son socios, un judío y un gentil, deben acordar al inicio de la sociedad. Siempre es mucho mejor hacer un acuerdo al inicio. Van a empezar a ser socios, que el día de sábado es responsabilidad o pertenece al no judío, todas las ganancias son suyas. Él se ocupa, él trabaja, abre el negocio y todas las ganancias son suyas, no del judío, no puede dividir las ganancias del sábado. A cambio, un día hábil, el miércoles digamos, está bajo la responsabilidad del judío y todas las ganancias de ese día son suyas y los demás días se dividen. Si está bien hecho un contrato según la halajá, así, más o menos, sí se permite. Igual hay que publicitar que es lo que se hizo y la gente puede ser que se dé cuenta. Yo no lo aconsejo. Si se puede evitar, siempre es mucho mejor por otros problemas que pueden pasar. Pero según la halajá sí se permite si es que desde el inicio así se acordó, hay un contrato y hay que consultar con un rabino siempre porque es un contrato un poco complicado, pero hay que hacerlo bien. Si está bien hecho el contrato y sigue esos parámetros, esas pautas, sí se puede realizar, o sea, sí se puede hacer esa sociedad en ese caso. ¿Y por qué se los digo? Porque sí hay casos que a veces no hay otra, tiene que estar abierto los sábados. Hay negocios que así, según la ley, hay que dejarlos abiertos el sábado. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, si no hay otra opción y es necesario, se puede hacer un contrato. Sí. Por ejemplo, en el caso de un doctor que tiene que trabajar el Shabbat, las ganancias las son. No, nadie puede trabajar en Shabbat, pero sucede de que si es importante, digamos, su trabajo es muy importante, es un cirujano, cardiólogo, y hay algunos que le pueden hablar a medianoche, o cualquier día de la semana tiene que estar disponible. Entonces sí se le permite, pero no es que se le permite idealmente que lo haga. Uno debe de buscar la forma de no trabajar el Shabbat, de pedirles, yo puedo estar disponible el domingo, cualquier día de la semana y cualquier hora del día también. Pero si él es de los únicos o con más conocimiento, entonces sí puede. Claro que tiene que consultar, tiene que aconsejar, tiene que consultar con un rabino cómo hacerlo para llegar al hospital y hay muchos detalles, no nada más es el trabajo, sino también cómo le hace para transporte, etcétera. Hay detalles, más detalles. Pero si no hay otra, sí se le permite como es doctor, sí. Pero no cualquier otro trabajo, sí. Por eso antiguamente no hubo
muchos doctores religiosos. Por eso también tenían que ir a la universidad, tenían que a veces hacer cosas en el Shabbat. Y luego sucede algo más, que es, en mi opinión, es peor que todo, casi peor que todo. Y eso del hecho de que ciertos doctores no duran mucho en el matrimonio. ¿Y han escuchado sobre eso? ¿Sí? ¿Por qué? No están en la casa. Y eso a veces la señora no aguanta. Y hay que pensarlo bien, si es un oficio que vale la pena. O sea, sí paga bien, pero no todo lo que paga bien vale la pena, sí. En ese caso de los socios deben llevar un registro diario de ventas para establecer cuánto le corresponde a cada uno de los socios. Eso es importante también, ese detalle, para saber precisamente lo que le corresponde a cada uno. Pero como dijimos antes, todo eso a condición de que no se tema, de que alguien vaya a pensar que el gentil está trabajando a sueldo de su trabajador, sino que es claro que son socios. Entonces, si se publicitó, ya se sabe, la gente tiene conocimiento de ese negocio y por eso está abierto el Shabbat. Entonces está bien, pero si no, si existe el problema del Marit Ain, que la gente va a pensar que tiene trabajadores haciendo todo ese trabajo en Shabbat, entonces está mal, no se permite. Por eso siempre hay que consultar con una autoridad rabínica para formular el contrato, para que sea algo que es aceptable según la halajá. Pero les vuelvo a decir mi consejo, y es algo que se ha visto todos los tiempos, que el Shabbat no rinde mucho. La verdad es que el que cierra el negocio el Shabbat va a ver la bendición, porque el Shabbat es la fuente de todas las bendiciones.